por discapacidad a un conjunto de características o particularidades que constituyen una limitación o una restricción significativa en el funcionamiento normal y cotidiano de los individuos en esa participación con su contexto y con la sociedad, así como en la conducta adaptativa que precisan apoyos específicos y ajustes razonables de diversa naturaleza. Por su parte, la persona o estudiante con discapacidad se define como un individuo en constante desarrollo y transformación, que cuenta, claro, con limitaciones significativas en aspectos físicos, mental, sensoriales o intelectual, que al interactuar con esas diversas barreras que nosotros como sociedad ponemos, pues ya sean esas barreras de infraestructura, por falsas creencias, falta de información en las instituciones, entre otras miles, esas pueden impedir su participación plena y efectiva del individuo en la sociedad, atendiendo aquí a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones. Entonces, muchas veces estas limitaciones las ponemos nosotros y no la misma persona, porque si a esta persona con discapacidad le ofrecemos los instrumentos, los ajustes razonables, pues va a tener un óptimo desarrollo y va a poder participar en la sociedad sin ningún problema. Ahora escuchamos mucho lo que es la educación inclusiva. Para esto hay que entender que la educación inclusiva es un proceso, no un resultado. En este sentido, la inclusión en la educación constituye un movimiento constante hacia logros de proceso que garanticen, claro está, una mayor participación de toda la comunidad educativa en la cultura de los centros educativos, sus políticas, sus currículos y en general. Entonces, todas las prácticas y actividades que allí se implementan deben estar pensadas desde el respeto a la diversidad y a la aceptación de diferencias. Entender que todos como individuos contamos con distintas limitaciones y también así distintas habilidades y distintas cualidades para nuestro óptimo funcionamiento en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces hay que entender que la educación inclusiva no es solo recibir que las instituciones reciban a esas personas con discapacidad, sino por el contrario, es que cuenten con la infraestructura, con herramientas, que se tenga en cuenta en sus currículos el PIAR, que es muy importante aquí, estos ajustes razonables de cómo implementar, por ejemplo, si tienen una discapacidad de tipo mental o intelectual, pues entonces con este PIAR y esos ajustes razonables lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar y le vamos a decir al profesor cuál es esa pedagogía, que tiene que cambiar esa pedagogía a la hora de enseñarle a ese niño. Todo con un fin, y es que haya una igualdad de condiciones, que al final el niño no se sienta excluido, sino que ahí está esa inclusión y que se sienta amado, respetado por esas diferencias y que al final tenga ese mismo aprendizaje que tienen cualquiera de las otras personas, de los otros niños. Entonces eso es lo que es la educación inclusiva, entender que no es un resultado, sino que es un proceso en el que todos debemos trabajar para poder generar amor, respeto hacia las diferencias de esas personas y que tengan un normal desarrollo en este contexto. Partiendo del concepto de inclusión, el cual reconoce que todas las personas tienen habilidades distintas y por ende exigen respuestas diversas, buscando fomentar y garantizar que todos los individuos sean parte de un contexto, brindándole acceso y participación recíproca, respondiendo así de una manera positiva a las diversidades dentro de un entorno, demostrando con esto que dicha diversidad es una forma de crear, de construir tejido social. Ahora bien, cuando hacemos referencia o cuando hablamos de la inclusión social o la educación inclusiva, evidenciamos que hay un factor diferenciador el cual nos ayuda a comprender, a entender de que estos dos términos no son iguales, ya que cuando se hace referencia a la inclusión social, se habla acerca de mejorar de manera integral las condiciones de vida de las personas, ofreciéndole con esto las mismas oportunidades en todas las esferas, ya sea educativas, laborales, económicas, de las cuales disfrutan la sociedad en general, brindando la oportunidad de participar de forma plena en la sociedad, garantizándole un desarrollo óptimo.
En otro sentido, cuando se hace referencia a la educación inclusiva, se habla de los procesos de identificar y responder a todo tipo de necesidades que presentan las personas a través de la participación en el área educativa, desde el aprendizaje y desde la enseñanza, basándose en la diversidad de características, de necesidades, capacidades y las necesidades de aprendizaje diferentes de los estudiantes, siendo aquí en donde los centros educativos y las instituciones públicas y privadas ofrezcan diferentes programas y proyectos que estén diseñados para garantizar no solo el desarrollo óptimo, sino también un aprendizaje adecuado, pensando en suplir de manera positiva las necesidades de los estudiantes, brindando un aprendizaje y un conocimiento accesible para todos. Con esto se busca vincular de manera activa en el salón de clase a estos estudiantes. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos de apoyo, son todas estas herramientas que facilitan y ayudan a suplir las necesidades, ajustes, adaptaciones, flexibilizaciones, entre otros, facilitándole a una persona los recursos que le permiten participar, aprender y comprender en determinado contexto, contribuyendo a su desarrollo óptimo y psicosocial. Además de esto, también le permite aumentar su independencia y autonomía. Si nos situamos en estos momentos en un contexto educativo, nos podemos definir como estas herramientas que facilitan la enseñanza a los docentes con el objetivo de que el conocimiento y el aprendizaje llegue a todo tipo de estudiantes. Es pertinente aclarar que estos elementos de apoyo dependen de la discapacidad o de las necesidades que presenten los estudiantes dentro de sus dificultades de aprendizaje, permitiéndole al estudiante adquirir y potencializar esas habilidades, tales como en las habilidades sociales, en las habilidades emocionales, académicas e intelectuales. Bueno, aparte de lo que venían diciendo mis compañeros, es importante también que nosotros conozcamos cuáles son esos tipos de discapacidades que el sistema educativo colombiano tiene establecidos. El primero de ellos es el trastorno del espectro autista. Esto, como sabemos, es un trastorno del neurodesarrollo y su principal característica es la dificultad para establecer esas relaciones sociales recíprocas, como también entender los símbolos del contexto en cuanto a su comunicación verbal. También tenemos la discapacidad intelectual, que involucra dificultades en los procesos cognitivos que están inmersos dentro del proceso de aprendizaje, como también en la conducta adaptativa. Tenemos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, tenemos la sordoceguera, la discapacidad física, que pues allí involucra todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, la parte motora del cuerpo. Tenemos la discapacidad psicosocial, que esto tiene que ver con consecuencias que traen trastornos mentales como la ansiedad o la depresión, secuelas de estos trastornos que impiden la normal funcionalidad de la persona en su ambiente. Tenemos también trastornos permanentes de la voz y el habla. Esto trae alteraciones en el ritmo, en el tono de la voz, lo que se conoce comúnmente como la tartamudez. Y tenemos la discapacidad sistémica, que esto hace referencia a condiciones médicas que impiden que el niño, que el estudiante se desplace hacia un aula de clase. Aquí encontramos patologías como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades óseas, entre otras. Bueno, también sabemos que en Colombia existen varias organizaciones, varias fundaciones que trabajan en pro de ayudar a los niños diagnosticados con algún tipo de discapacidad. Una de ellas es la Fundación Integrar, es de la ciudad de Medellín. Una de sus representantes es Patricia Gaviria. Esta fundación atiende a niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual y con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, ellos lo que buscan es contribuir a que el niño tenga una mejor adaptación, una mejor relación con el contexto en el que se encuentran, y el principal objetivo de ellos es que sus estrategias pedagógicas, que el niño no sea el que se tiene que adaptar a ellas, sino que sea el método de enseñanza el que se adapte a las necesidades específicas del niño.